Si trabajas de noche en el campo, presta atención al cielo. Me llamo Javier Morales y soy agricultor. No nací en Canadá, aunque llevo aquí casi toda mi vida. Mi familia es mexicana, y si algo aprendí desde niño es que el campo nunca es completamente silencioso, nunca está completamente vacío, y a veces, lo que parece ser solo oscuridad en realidad está observando. Para que entiendan bien lo que pasó, primero tengo que contar un poco de mi familia. Mis padres llegaron a Canadá cuando yo todavía era muy pequeño. Mi padre había venido primero, solo, como trabajador agrícola temporal. Era uno de esos hombres que llegan cada temporada para trabajar en campos ajenos, cosechando o preparando tierras durante meses, soportando jornadas larguísimas y climas que no tienen nada que ver con los del lugar de donde venía. Mi padre siempre fue un hombre trabajador hasta el cansancio. De esos que creen que mientras uno tenga fuerza para levantarse cada mañana, todavía hay algo que hacer. Durante años trabajó para distintos agricultores, ahorrando cada centavo que podía. Vivía en una casa compartida con otros trabajadores, comía lo justo y enviaba dinero a México cuando podía. Su objetivo siempre fue el mismo, algún día tener su propia tierra. Después de varios años logró traer a mi madre. Luego vinieron mis abuelos. Yo todavía era un niño cuando finalmente conseguimos comprar las primeras hectáreas cerca de una zona montañosa rodeada por bosque. Recuerdo perfectamente el día que mi padre nos llevó a ver el terreno por primera vez. Era enorme comparado con cualquier cosa que habíamos tenido antes. No era una finca lujosa ni mucho menos, pero era nuestra. Ahí fue donde realmente empezó nuestra vida como agricultores. Con los años fuimos comprando más maquinaria. Tractores, sembradoras, pulverizadoras. Aprendí a manejar tractor antes de saber conducir un coche. Para cuando tenía 15 años ya sabía reparar motores básicos, cambiar piezas de implementos agrícolas y manejar maquinaria pesada durante horas. El campo tiene algo que mucha gente de ciudad no entiende. Durante el día puede ser duro, pero durante la noche se vuelve algo completamente distinto. Cuando trabajas de madrugada en medio de hectáreas de cultivo, rodeado por bosque y montañas, el mundo se siente diferente. El silencio es más profundo, el aire es más frío y el cielo parece infinitamente más grande. Durante temporadas de siembra o cosecha es normal que trabajemos hasta muy tarde. A veces incluso hasta las 3 o 4 de la madrugada. Cuando el clima es favorable no se puede perder tiempo. Fue en una de esas madrugadas cuando ocurrió la primera cosa que todavía no logro explicar. Era el año 2018, si no recuerdo mal. Estábamos preparando varios campos para la siguiente temporada de trigo. Esa noche me había tocado trabajar en uno de los lotes más grandes mientras mi padre estaba en otra parte de la propiedad revisando maquinaria. Ya eran alrededor de las 3:30 de la madrugada cuando decidí detener el tractor un momento para despejarme. El cuerpo empieza a resentir el cansancio después de tantas horas sentado manejando. Apagué el sistema hidráulico, dejé el motor encendido y me bajé de la cabina. El campo estaba completamente oscuro, iluminado solo por las luces del tractor. Caminé unos metros entre la tierra recién trabajada, estiré la espalda y respiré el aire frío de la madrugada. Siempre me ha gustado mirar el cielo cuando trabajo de noche. En el campo el cielo se ve diferente. No hay luces de ciudad que lo oculten. Se pueden ver miles de estrellas, incluso esas que normalmente no se distinguen en otros lugares. Esa noche levanté la mirada simplemente para despejar la mente. Y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que eran estrellas, pero enseguida noté que algo no estaba bien. Varias luces blancas estaban agrupadas en el cielo formando una figura. No era una línea ni un triángulo como los aviones o satélites que a veces pasan. Era un círculo. Un círculo formado por varias luces perfectamente alineadas. Me quedé observando unos segundos tratando de entender qué estaba viendo. Las luces no parpadeaban. No parecían moverse. Permanecían completamente quietas en el cielo oscuro, formando una especie de anillo luminoso. Recuerdo que incluso entrecerré los ojos pensando que tal vez era algún tipo de ilusión óptica. Pero no. Las luces estaban realmente ahí.
Pasaron varios segundos y el círculo seguía inmóvil. Luego ocurrió algo que todavía hoy me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. El círculo completo comenzó a moverse. Primero lentamente, como si flotara en el cielo. Luego empezó a desplazarse cada vez más rápido hacia una de las montañas que rodean nuestra propiedad. No era un movimiento normal. No era como el de un avión o un helicóptero. Era demasiado rápido. En cuestión de segundos el círculo de luces cruzó gran parte del cielo y desapareció detrás de la montaña. Y justo cuando dejó de verse, un destello enorme iluminó el horizonte detrás de la montaña. Fue un flash blanco muy intenso, como si algo muy brillante hubiera descendido del cielo al otro lado de la colina. Me quedé completamente quieto mirando hacia esa dirección. El campo volvió a quedarse en silencio. El cielo volvió a verse normal. Pero algo dentro de mí ya no se sentía igual. Intenté convencerme de que había sido algún fenómeno raro del cielo o tal vez algo militar. En Canadá a veces se ven cosas extrañas en el cielo por pruebas o satélites. Pero desde esa noche comenzó algo que al principio no quise admitir. Cada vez que trabajaba solo en el campo durante la madrugada, sentía que alguien me estaba observando. No era un sonido. No era una sombra clara. Era simplemente esa sensación incómoda que aparece cuando uno sabe que no está tan solo como parece. Durante mucho tiempo traté de ignorarla. Seguí trabajando como siempre. Seguí manejando tractores durante madrugadas enteras. Seguí mirando el cielo algunas noches esperando volver a ver aquellas luces. Pero nunca volvieron a aparecer. Al menos, no de esa manera. Porque lo que ocurrió años después en esas mismas tierras fue algo mucho más difícil de ignorar. Algo que no estaba en el cielo. Algo que estaba mucho más cerca de mí. Pasaron varios años después de aquella madrugada en la que vi las luces en el cielo. Con el tiempo uno aprende a guardar ciertas cosas para sí mismo, especialmente cuando trabaja en el campo. Si le cuentas a otros agricultores que viste algo raro en el cielo, lo más probable es que te digan que estabas cansado, que fue un satélite o que simplemente viste algo que no entendiste bien. Así que no hablé mucho del tema, ni siquiera con mi familia. La vida siguió como siempre. Los cultivos cambiaban según la temporada, el trabajo nunca faltaba y las madrugadas en el tractor se volvieron algo completamente normal para mí. Con los años también empezamos a ampliar las tierras. Compramos algunos lotes cercanos que habían pertenecido a otras familias antes de que nosotros llegáramos. Mis abuelos siempre decían que habíamos tenido suerte de encontrar terrenos tan baratos en una zona donde la tierra suele ser cara. Nunca me cuestioné demasiado por qué nos los habían vendido a ese precio. Hasta mucho tiempo después. El segundo evento ocurrió en 2022, durante una temporada de siembra bastante pesada. Aquellos días trabajábamos casi sin descanso porque el clima había estado raro durante semanas. Había que aprovechar cada ventana de buen tiempo para avanzar lo más posible. Esa noche mi padre estaba trabajando en otro sector de la propiedad con otro tractor, pulverizando herbicida para preparar un terreno que pensábamos sembrar al día siguiente. Yo estaba en uno de los lotes más grandes usando la sembradora para ir adelantando trabajo. Recuerdo bien que eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando el viento empezó a levantarse fuerte. En el campo eso se siente distinto. No es solo una brisa. Es un aire que empieza a sacudir los cultivos y que te hace saber que quizá lo mejor sería detenerse por un rato. Mi padre me habló por radio. Oye Javier, ya vámonos. Se está levantando un aire bien fuerte. Le respondí que todavía me faltaba poco para terminar una parte del lote y que aprovecharía para avanzar lo que pudiera antes de retirarme. Mi padre insistió un poco más, pero al final me dijo que tuviera cuidado y que no tardara mucho. Así que seguí trabajando. El tractor avanzaba lentamente por el campo mientras las luces iluminaban el trigo joven que apenas empezaba a crecer en las zonas que ya habíamos sembrado semanas antes. Dentro de la cabina el ruido del motor era constante, casi hipnótico. Nuestros tractores tienen cámaras instaladas en la parte trasera de la cabina. Es una herramienta bastante útil porque permite revisar el implemento que lleva sin tener que girar todo el tiempo el cuello.
En el caso de la sembradora eso ayuda mucho para asegurarse de que todo esté funcionando correctamente. Había estado trabajando así durante varias horas. En un momento mi madre me llamó por teléfono para preguntarme si tardaría mucho en llegar. Le dije que probablemente terminaría en un par de horas más. Después de eso colgué y volví a concentrarme en el trabajo. Fue entonces cuando miré la pantalla de la cámara. Y lo vi. Al principio pensé que estaba viendo mal la imagen. Encima de la sembradora había algo sentado. La cámara mostraba claramente una figura humanoide. No llevaba ropa. No parecía hombre ni mujer. Era simplemente una forma humanoide de piel gris, completamente lisa, como si no tuviera ni siquiera textura. Se veía demasiado clara en la imagen para ser un reflejo. Sentí un escalofrío inmediato. Instintivamente giré la cabeza para mirar directamente hacia atrás desde la cabina. Y ahí estaba. La misma figura. Sentada sobre la sembradora. Totalmente inmóvil. Durante varios segundos me quedé congelado sin saber qué hacer. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. Aquella cosa no parecía un animal. No parecía una persona. Y definitivamente no parecía algo que debería estar ahí en medio del campo a las 2 de la madrugada. El corazón empezó a latirme con fuerza. Decidí detener el tractor. La máquina se detuvo lentamente mientras el motor seguía funcionando. Abrí la puerta de la cabina y bajé con cuidado al suelo. El aire nocturno estaba frío y el viento seguía soplando entre los cultivos. La figura seguía sentada. De espaldas hacia mí. No se movía. Cada paso que daba hacia la sembradora hacía que el miedo creciera más dentro de mí. Había algo profundamente incorrecto en aquella presencia. Cuando estaba a pocos metros de distancia, la figura se movió. No fue un movimiento rápido. Fue lento. Demasiado lento. La cabeza giró hacia mí. Y entonces vi su rostro. Sus ojos eran completamente negros. No tenían brillo. No tenían expresión. No tenían absolutamente nada humano. El miedo que sentí en ese momento fue tan intenso que mi cuerpo simplemente dejó de responder. Recuerdo haber sentido un golpe de frío recorriéndome todo el cuerpo. Y luego, todo se volvió oscuro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue un dolor de cabeza terrible, como si alguien me hubiera golpeado por dentro del cráneo. Durante unos segundos no supe dónde estaba. Todo estaba oscuro y el viento seguía soplando entre los cultivos. Me incorporé lentamente del suelo. La primera cosa que hice fue mirar hacia la sembradora. No había nada. La máquina estaba exactamente como la había dejado, el tractor seguía con el motor encendido y las luces iluminaban el campo como si nada hubiera pasado. La figura que había visto, simplemente ya no estaba. Miré alrededor del campo. Nada. Solo el trigo moviéndose suavemente con el viento y el bosque oscuro rodeando la propiedad. El reloj del tablero marcaba las 4:27 de la madrugada. Eso significaba que habían pasado más de 2 horas desde la última vez que recordaba estar consciente. No tenía idea de qué había pasado durante ese tiempo. Subí nuevamente al tractor con las manos todavía temblando. Durante unos minutos me quedé sentado tratando de ordenar mis pensamientos. Lo primero que me repetí fue lo mismo que cualquier persona racional se diría en una situación así: tal vez había sido una alucinación causada por el cansancio. Había trabajado muchas horas seguidas. Tal vez mi mente simplemente me había jugado una mala pasada. Con esa idea en la cabeza decidí volver a casa. El camino desde el campo hasta la casa principal de la propiedad no es muy largo, pero esa madrugada se sintió diferente. Mientras manejaba el tractor de regreso sentía algo extraño dentro del estómago, como una presión incómoda que no había sentido antes. No era exactamente dolor. Era más bien una sensación rara, difícil de describir. Cuando llegué a la casa el cielo ya empezaba a aclarar ligeramente por el horizonte. Mis padres y mis abuelos ya estaban despiertos, como casi siempre ocurre en el campo.
El trabajo con el ganado comienza temprano. Intenté actuar con normalidad. Saludé a mi padre, dejé el tractor estacionado y entré a la casa. Mi madre me preguntó si había terminado de sembrar ese lote y le respondí que sí, que había avanzado bastante. No dije nada de lo que había visto. No estaba seguro ni siquiera de que hubiera sido real. Después de desayunar me fui a dormir un rato, pero el sueño no fue tranquilo. Tenía esa sensación constante en el estómago y un dolor de cabeza que tardó varias horas en desaparecer. Cuando desperté más tarde ese mismo día mi padre me pidió que lo acompañara a revisar uno de los campos donde habíamos estado trabajando. Subimos a la camioneta y nos dirigimos hacia el lote donde había estado sembrando durante la madrugada. Nunca voy a olvidar lo que vi cuando llegamos. Desde la distancia ya se notaba que algo estaba mal con el campo. El trigo no estaba uniforme. Había una zona grande donde las plantas estaban aplastadas formando un patrón extraño. Nos acercamos lentamente. Mientras más cerca estábamos, más evidente se volvía. El trigo estaba doblado formando un círculo enorme. Pero no era solo un círculo simple. Dentro de ese círculo había varias líneas y formas geométricas perfectamente definidas, como si alguien hubiera diseñado una figura gigantesca sobre el cultivo. Mi padre bajó de la camioneta y caminó unos metros dentro del campo. ¿Hiciste esto con el tractor?, me preguntó. Negué con la cabeza. No había forma de que la maquinaria hubiera creado algo así. Las plantas no estaban arrancadas ni cortadas. Simplemente estaban dobladas en direcciones muy precisas, como si algo hubiera presionado el cultivo desde arriba. Mi padre se quedó observando el patrón durante varios minutos sin decir nada. Cuando regresamos a la casa la noticia ya había empezado a correr entre la familia. Mis abuelos estaban sentados en la mesa de la cocina cuando llegamos. Mi abuelo salió con nosotros a ver el campo poco después. Caminó lentamente alrededor del círculo marcado en el trigo mientras miraba el suelo con una expresión que nunca le había visto antes. Cuando volvimos a la casa, mi abuela fue la primera en hablar. ¿En qué parte del terreno estabas trabajando anoche?, me preguntó. Le expliqué exactamente en qué lote había estado. Cuando terminé de hablar noté que tanto mi abuelo como mi abuela intercambiaron una mirada extraña. Fue entonces cuando mi abuelo suspiró profundamente y dijo algo que nunca antes había mencionado. Nos contó que antes de que nosotros compráramos esas tierras, la propiedad pertenecía a otra familia. Una familia que había vivido ahí durante muchos años. Pero según él, se fueron de repente. Nos vendieron estas tierras muy baratas, dijo mi abuelo. Mucho más baratas de lo que realmente valían. Yo le pregunté por qué. Mi abuelo se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Porque en ese lugar empezaron a pasar cosas raras. Mi abuela tomó la palabra entonces. Nos explicó que durante los últimos años que esa familia vivió ahí, varios trabajadores del campo habían desaparecido. Algunos simplemente no regresaban después de trabajar de noche. Otros aparecían días después. Pero algo en ellos ya no estaba bien. Decían que regresaban como si no estuvieran en sus 5 sentidos, dijo mi abuela mientras se persignaba. No recordaban lo que había pasado. Mi abuelo agregó que algunos de esos hombres hablaban de luces en el cielo y de sombras moviéndose entre los árboles durante la madrugada. En ese momento recordé las luces que había visto años atrás. Pero no dije nada. La conversación terminó ahí. Sin embargo, a partir de ese día las cosas comenzaron a sentirse diferentes para mí. Porque además del patrón extraño en los cultivos, la sensación dentro de mi estómago no desapareció. Y con el paso de las semanas, comencé a notar algo más. Algo que se movía en el bosque durante las noches. Después de aquella conversación con mis abuelos intenté seguir con mi vida normal. En el campo uno no puede darse el lujo de quedarse pensando demasiado en cosas extrañas. El trabajo sigue, el ganado necesita atención, los cultivos no esperan a que uno entienda lo que está pasando. Pero había algo que no podía ignorar. La sensación en mi estómago. Al principio pensé que era estrés o cansancio.
Había trabajado muchas noches seguidas y mi cuerpo estaba agotado. Sin embargo, con el paso de los días empecé a notar que aquella sensación no desaparecía. No era un dolor como tal, tampoco era una molestia constante. Era más bien una presión rara, como si algo dentro de mí estuviera fuera de lugar. Durante las primeras semanas no le di demasiada importancia. Pero luego empezaron otras cosas. Cuando trabajaba cerca del bosque, especialmente durante el atardecer o la madrugada, comencé a notar movimientos entre los árboles. Al principio pensé que serían animales. En Canadá hay muchos, venados, coyotes, incluso osos en algunas temporadas. Pero lo que veía no se movía como un animal. Eran sombras. Figuras que parecían moverse entre los troncos y desaparecer cuando trataba de enfocarlas bien. Una noche incluso detuve el tractor y bajé con la linterna para revisar el borde del bosque. Caminé varios metros entre los árboles tratando de encontrar algo que explicara lo que había visto. No encontré nada. El bosque estaba completamente silencioso. Pero mientras caminaba entre los árboles tuve una sensación muy clara, como si algo me estuviera observando desde algún lugar que no lograba ver. Volví al tractor con el corazón acelerado. Esa misma noche decidí que tal vez lo mejor sería hacerme revisar. Un par de días después fui a ver a un médico en el pueblo cercano. Le expliqué que llevaba semanas sintiendo una presión extraña en el estómago y que no desaparecía. Me hicieron varios estudios. Radiografías. Análisis. Revisiones completas. El resultado fue el mismo en todos los casos. No encontramos absolutamente nada, me dijo el médico. Según él estaba completamente sano. Eso debería haberme tranquilizado. Pero no fue así. Porque la sensación seguía ahí. Durante los siguientes meses traté de evitar trabajar solo durante la madrugada. Si tenía que hacerlo, procuraba mantener el tractor cerca de otras áreas de la propiedad donde siempre había algo de movimiento. Aún así, de vez en cuando volvía a ver esas sombras entre los árboles. Nunca lograba verlas claramente. Siempre desaparecían cuando trataba de mirarlas directamente. Mis abuelos comenzaron a notar que algo no estaba bien conmigo. Decían que me veían más callado, más distraído. Yo les decía que era solo el cansancio del trabajo. Pero en el fondo sabía que algo más estaba pasando. Y luego ocurrió la última noche. La noche que cambió todo. Habían pasado varios meses desde el incidente con la figura en la sembradora. Para entonces el patrón extraño en el trigo ya había desaparecido con la siguiente temporada de cultivo, y poco a poco todos en la familia habían dejado de hablar del tema. Aquella noche yo estaba dormido en mi habitación. Recuerdo que era madrugada porque el silencio era total, ese silencio profundo que solo existe en el campo cuando todos están dormidos. Fue entonces cuando escuché un sonido. Un sonido metálico. Al principio pensé que tal vez era alguna puerta del granero moviéndose con el viento. Pero el sonido volvió a escucharse. Un golpe metálico seco. Luego otro. Abrí los ojos. La casa estaba completamente oscura. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta de mi habitación. Lo primero que hice fue intentar despertar a mis padres, porque el sonido parecía venir del exterior de la casa. Fui a la habitación de ellos y toqué la puerta. Papá. No hubo respuesta. Abrí la puerta lentamente. Mis padres estaban profundamente dormidos. Intenté despertarlos. Nada. Mi padre ni siquiera se movió. Mi madre tampoco reaccionó. Aquello me pareció extraño, porque mi padre normalmente despierta con cualquier ruido pequeño en la propiedad. Intenté despertar también a mis abuelos. Lo mismo. Parecía como si todos estuvieran sumidos en un sueño demasiado profundo. Volví al pasillo con una sensación extraña recorriéndome el cuerpo. Entonces escuché nuevamente el sonido metálico. Esta vez provenía claramente del exterior. Caminé hacia una de las ventanas que daba hacia los campos. Lo que vi afuera me dejó completamente helado. Todo el ganado estaba reunido en el corral. Pero no estaban moviéndose. No estaban pastando.
No estaban caminando. Estaban completamente inmóviles. Todos. Absolutamente todos los animales estaban mirando hacia arriba. Hacia el cielo. Sus cabezas estaban levantadas en la misma dirección, como si observaran algo que yo todavía no podía ver. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Levanté lentamente la mirada hacia el cielo. Y en ese momento, todo el campo se iluminó con una luz blanca intensa. La luz venía de arriba. De algún lugar sobre la casa. No era la luz del amanecer. Era demasiado brillante. Demasiado uniforme. Demasiado silenciosa. Sentí la misma presión en el estómago que había estado sintiendo durante meses. Pero esta vez era mucho más fuerte. Mi visión comenzó a nublarse. Recuerdo que intenté moverme, intentar salir de la casa para ver mejor qué estaba pasando. Pero mis piernas no respondieron. La última cosa que recuerdo es la luz cubriendo todo el campo. Y luego, oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente aquella noche. Cuando abrí los ojos nuevamente, lo primero que noté fue el silencio. No era el silencio profundo de la madrugada, sino ese silencio tranquilo que aparece justo antes de que el sol termine de salir. La habitación estaba iluminada por una luz tenue que entraba por la ventana. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba. Estaba tirado en el suelo, junto a la ventana de mi habitación. Me incorporé lentamente, todavía desorientado. Sentía la cabeza pesada, como si hubiera dormido demasiado tiempo o como si hubiera pasado por un sueño muy profundo del que apenas estaba despertando. Miré hacia la ventana. El cielo ya estaba aclarando. El sol todavía no salía completamente, pero el horizonte empezaba a teñirse de naranja detrás de las montañas. Por un momento pensé que todo lo que había ocurrido durante la noche había sido un sueño extraño. Pero entonces recordé la luz. Recordé el ganado mirando hacia el cielo. Recordé el sonido metálico. Y sobre todo recordé la sensación en mi estómago. Instintivamente llevé la mano hacia el abdomen. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. La presión que había sentido durante meses había desaparecido. Completamente. Era como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé sentado en el suelo varios minutos tratando de entender lo que estaba pasando. Finalmente me levanté y salí de la habitación. La casa estaba en silencio. Fui primero a la habitación de mis padres. Estaban despiertos. Mi padre ya estaba poniéndose las botas de trabajo. Buenos días, me dijo con normalidad. ¿Dormiste bien? Lo miré unos segundos sin saber qué decir. Sí, creo que sí, respondí. Mi madre estaba preparando café en la cocina. Mis abuelos también estaban despiertos como siempre, listos para empezar el trabajo del día. Todo parecía completamente normal. Nadie mencionó haber escuchado ruidos durante la madrugada. Nadie mencionó haber visto luces. Nadie parecía haber notado nada fuera de lo común. Después de desayunar salí al patio para revisar el ganado. Los animales estaban tranquilos. Pastaban como cualquier otra mañana. No había ningún comportamiento extraño. Caminé hasta el borde del campo y miré hacia las montañas. El bosque se veía exactamente igual que siempre. El cielo estaba despejado. No había ninguna señal de lo que había ocurrido durante la noche. Los días siguientes pasaron sin que volviera a ocurrir nada extraño. La sensación en mi estómago nunca regresó. Las sombras en el bosque dejaron de aparecer. Nunca volví a ver luces extrañas en el cielo. Ni tampoco volví a ver ninguna figura cerca de la maquinaria. Todo volvió a la normalidad. O al menos, eso parecía. Con el tiempo decidí no hablar demasiado del tema con mi familia. En el campo hay cosas que uno aprende a guardar para sí mismo. No porque tenga miedo, sino porque hay experiencias que simplemente no se pueden explicar fácilmente. Lo único que sí cambió en mi vida fue una cosa. Desde aquella noche, dejé de trabajar en los campos durante la madrugada.
No importa cuánto trabajo haya o cuánto tiempo necesitemos aprovechar el clima. Si el sol se ha ido, prefiero esperar al día siguiente. Porque todavía hoy, cuando pienso en aquella luz sobre nuestra casa, no puedo evitar preguntarme algo. Si aquellas luces que vi años atrás en el cielo realmente descendieron detrás de la montaña. Si aquella criatura que encontré en la sembradora no fue una alucinación. Si la sensación que tenía dentro del estómago estaba realmente relacionada con todo aquello. Entonces hay una pregunta que todavía no he logrado responder. Si algo vino del cielo aquella noche, ¿qué fue exactamente lo que se llevó de regreso cuando volvió? Y lo más inquietante de todo es que, a veces, cuando salgo al campo temprano por la mañana y miro hacia el cielo despejado, todavía tengo la sensación de que algo allá arriba sabe exactamente dónde estoy.